a esta hora, luego además de revisar un poco cómo está conformada el sistema o conformado el sistema electoral de este país, nosotros tenemos vía Sky al analista internacional y experto en materia de seguridad, Javier Oliva Posada, con quien vamos a revisar un poco estos resultados. Javier, gracias por permitirnos conversar con usted sobre este tema. Unos resultados que no favorecieron a la actual primera ministra Theresa May, quien no consiguió los escaños suficientes para tener una mayoría en el Parlamento. ¿Qué significa estos resultados en estas elecciones, además anticipadas y propuestas por la propia primera ministra? Bueno, en este sentido, Magri, primero muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al público de Venezuela. Lo primero que hay que señalar es que no solamente vienen de perder 17 escaños de los 330 que tenían, sino que además queda muy debilitada para comenzar las negociaciones ante la Unión Europea, que justo arrancan dentro de 10 días. Entonces, en ese sentido, es muy importante señalar que tampoco el Partido Laborista logra, no obstante, un importante avance de 31 asientos en la formación del nuevo Parlamento, tampoco le alcanza para formar gobierno. Lo cierto es que hasta el momento el Partido Unionista de Irlanda del Norte es quien se ha ofrecido con sus 12 lugares para tratar de formar un gobierno de coalición. Sin embargo, por donde quiera que se le vea, el proceso de incertidumbre política en el Reino Unido se va a prolongar. Hay que recordar al auditorio que por tercer año consecutivo la ciudadanía británica es convocada a las urnas. La primera fue para las elecciones generales en 2015, donde ganó David Cameron. Después, el 23 de junio, para el Brexit, el referéndum que ahora ha generado tantos problemas en Europa. Y ahora las elecciones adelantadas en junio de este año, el 4 de junio pasado. El 4 de junio fueron en México. De tal manera que ahora el proceso político de incertidumbre se va a prolongar. Hay voces incluso dentro del Partido Conservador que han pedido la renuncia de Theresa May, no obstante que hoy a las 2:30 de la tarde, hora de aquí de Londres, tiene cita con la soberana reina Isabel II para pedir el voto de confianza y crear gobierno. De tal manera que, desde mi perspectiva, la prolongación de la incertidumbre política va a continuar. Tampoco Jeremy Corbyn está en condiciones de crear un gobierno de coalición, de tal manera que el proceso político aún estará por definirse en los próximos meses aquí en el Reino Unido y, por supuesto, también en las relaciones con el proceso de separación hacia la Unión Europea, María. Hasta aquí mi primer comentario. Ahora, Javier, con estos resultados y un parlamento que no obtuvo, unos resultados que no tiene un parlamento, una mayoría absoluta, y con esta pues evidente crisis política, si se quiere decir de alguna manera, ¿cómo pudiera entonces enfrentar la primera ministra Theresa May las conversaciones sobre el Brexit, pero también este tema que pues le ha golpeado en las últimas semanas y los últimos atentados que se generaron en suelo británico? Sí, sí, sin duda alguna, el tema de la discusión ahora es un Brexit duro o un Brexit blando. Y los temas son la libre circulación de los nacionales de la Unión Europea en el Reino Unido, así como la libre circulación de los nacionales del Reino Unido en la Unión Europea. Ese es el primer tema. Y el segundo es la posibilidad de mantener cierta flexibilidad en la circulación de mercancías, es decir, el mercado único europeo. Esto por lo que toca al Brexit. Y desde luego los tres atentados que se sucedieron en menos de un par de meses aquí en el Reino Unido, desde luego que gravitaron en el ánimo de los votantes. E incluso aquí en Londres, donde arrasó el Partido Laborista y así como en las grandes ciudades, la intromisión, desde mi punto de vista, indirecta de Donald Trump atacando a Sadiq Khan de una mala gestión en términos de políticas de seguridad pública, que incluso mereció que Theresa May, no obstante siendo del partido contrario, Theresa May salió a defender la gestión de Sadiq Khan. Me parece que también el aislamiento político a nivel internacional en el que se encuentra el gobierno de Theresa May, al no contar con el respaldo histórico de los Estados Unidos, quien quiera que gobierne ese país, y por el otro lado haber iniciado el proceso de separación de la Unión Europea, insisto, el tema del terrorismo, la seguridad y la defensa colectiva de la Unión Europea también es un tema que va a requerir ajustes muy importantes. Tan es así que ayer mismo, este 8 de junio, día de las elecciones, el gobierno de la Unión Europea anunció por primera vez en la historia la creación de una estructura militar propia separada de la OTAN. Y esto tiene que ver precisamente también con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es el ejército más poderoso precisamente en esta parte del mundo.
Ahora, ¿qué tendría que capitalizar Theresa May para tratar de manejarse en estas aguas que además tiene una cantidad de escaños importantes, si se quiere, en su contra? Pues llegar a un acuerdo que resultará seguramente difícil en sus bases con el Partido Unionista de Irlanda del Norte. Hay que recordar que tanto en Escocia como en Gibraltar y en Irlanda del Norte ganó la posición de mantenerse en la Unión Europea. Entonces, los acuerdos van a ser difíciles, yo los preveo así, y la inestabilidad política que ya de por sí tenía Theresa May por ser un primer ministro designado y no electo, ahora ya lo sería electo, pero pues las condiciones con las cuales sale del proceso electoral pues son más débiles de las que entró como primer ministro designado. Entonces sí veo unas condiciones que probablemente ahora que se inicien las negociaciones, si de por sí eran difíciles aquí en el Reino Unido por las posiciones de algunos parlamentarios, muy probablemente ahora se van a agudizar. Tan es así que ahora los jóvenes sí salieron a votar, a diferencia de junio del año pasado, y que en muy buena parte le dieron el triunfo al Partido Laborista en varios distritos, incluso ha ganado dos que nunca en su historia los había conquistado, de tal manera que estamos en un escenario político novedoso, pero también, como lo he señalado, con muchas incertidumbres. Ya casi para finalizar, Javier, una última pregunta. ¿Hacia dónde debería enfocar Theresa May pues, estas políticas en materia de seguridad y ante las amenazas de posibles ataques? Porque no se descarta que pudiera ocurrir situaciones similares en los próximos meses. Bien, conversábamos vía Skype y creo que hubo problemas